en esta tarde, hermanos, las cosas que son imposibles para el hombre, en Cristo son posibles. No hay nada imposible para Cristo Jesús. Y vamos a estar hablando sobre eso. A ver, hermana Irma, hágase para adelante, hermana Irma. Ingrid, hágase para adelante, hermana Ingrid. No se haga muy atrás porque tengo que gritar hasta allá. Ándale, Eder, hágase para adelante, Eder. Véngase. Hágase para adelante. Ok. Romanos capítulo 8, hermanos, versículo 1 al 4. Vamos a darle la gloria a Jesús. ¿Estamos todos ahí? Lo que para el hombre es imposible realizar, en Cristo Jesús lo podemos hacer. Ese es el tema de hoy. Quiero empezar con algo, hermano, para que me entiendan el tema de hoy. Quiero que me pongan atención. Si tienen su teléfono, apáguelo, por favor, y preste atención, hermanos. Estaba analizando algo que pasó, hermano, en esta últimas días, semanas que pasaron, en el cambio de gobierno que se dio en los Estados Unidos. Salió un presidente y entró otro. Pero hubo algo que me llamó la atención, hermanos, y Dios me trajo eso a la mente para poder hablar un poco sobre eso. Y yo miré que el presidente que salió, ellos tienen un poder para poder decretar, sacar a la gente que está en la cárcel, no sé cómo le llaman, un perdón presidencial. Y el que salió creo que dio más de 1,500 perdón presidencial. Y el que entró, el señor Trump, también dio otros perdones presidenciales. Todas las personas, hermanos, que fueron perdonadas por estos dos presidentes, todos eran culpables. Todos. Todos habían quebrantado la ley y la mayoría estaba sentenciado. Creo que solamente uno no estaba sentenciado, creo que era el hijo de Biden, pero todos los demás ya estaban sentenciados, de ambos bandos. Y sucedía, hermanos, yo me quedé pensando porque analicé este perdón presidencial. Y este perdón presidencial, hermano, no solamente consiste en sacar a la gente de la cárcel, sino que en el récord criminal de ellos no existe absolutamente nada. Están limpios. No solamente los sacó de las cárceles, sino que limpió todo su antecedente y ahora están libres y limpios, están más limpios que nosotros. Y sin embargo, ellos quebraron la ley, quebrantaron la ley y estaban detenidos porque quebrantaron la ley. Pero hay un poder por encima que le he otorgado al presidente. Y los presidentes hicieron este movimiento y la gente quedó como que si nunca hubiera cometido ninguna falta. Es más, al hijo del presidente que salió lo estaban juzgando todavía y él decretó un perdón presidencial al futuro de su hijo. Ni siquiera lo habían juzgado y ya estaba perdonado. Cuando yo analicé esto, hermano, yo dije, esto se parece a algo que yo conozco. Esto se parece, hermano, a la gracia de Dios. Porque todos nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Todos. Aunque seamos cristianos, aunque prediquemos, aunque cantemos, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Dice Primera de Juan que el que dice que no pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Todos hemos quebrantado la ley. El punto de todo esto es, hermanos, si Dios nos juzgara a nosotros conforme a nuestras acciones, usted y yo no estuviéramos aquí. Pero en el momento que usted y yo, escuche algo muy importante, abrimos nuestro corazón a Jesucristo para recibirlo como nuestro Señor y Salvador, mi Señor que está en los cielos nos dio un perdón no presidencial, sino un perdón eterno. Y todo lo que usted y yo hemos cometido hasta ahorita está borrado. Está borrado por la sangre preciosa de Jesús. Y esta cosa, hermano, es una de las cosas que son imposibles para los hombres. No existe la manera, no hay nadie, no hay nada en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, excepto Jesús, que pueda justificarnos delante de nuestro Padre.
Y yo le digo porque hay personas que usan muchas cosas como, pues yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo no le hago mal a nadie, yo soy buena persona, no, pero la Biblia dice esto. Y muchos argumentos y muchas cosas que el hombre busca, hermano, para quererse sentir bien consigo mismo. Pero déjeme decirle, como dice la Biblia, hermano, delante de Dios ningún hombre se puede justificar. Ninguno. La justificación viene a nosotros cuando le abrimos el corazón a Jesucristo y caminamos en la fe en Cristo Jesús. En Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es porque seamos buenas personas, porque hablemos bonito, porque prediquemos, porque cantemos, no es por eso. La justificación viene por tener a Jesús en el corazón. ¿Y sabe cómo la sostenemos? No andando en la carne, sino andando en el Espíritu. Póngale cuidado. Romanos capítulo 8, versículo 1. Le damos la gloria al que se la merece. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es el punto importante. Si alguien no está en Cristo, está bajo juicio. Si alguien se apartó de Cristo, está bajo condenación. Porque solamente Cristo nos puede librar de la condenación, nadie más. Él vino, hermanos, a este mundo. Él fue, dice la Biblia, Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Eso lo saben todos los seres humanos, pero no todo el mundo lo cree. Porque si el ser humano creyera esto, el ser humano se acercara a Jesucristo y viviera en Cristo el resto que le queda de su vida. Sigamos leyendo. Dice a los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Ahora, escucha algo muy importante. Una persona que abre su corazón a Jesucristo, inmediatamente todo su pecado es borrado de su récord. ¿Ok? Está limpio delante de Dios. Pero le voy a explicar algo. Si esa persona empieza a andar otra vez en la carne, otra vez la justicia de Dios lo va a alcanzar y va a tener un problema muy grave. Se lo voy a resumir. Estas personas que estos presidentes, hermanos, les dieron perdón presidencial, les perdonaron todas sus faltas pasadas. Pero si ellos empiezan otra vez a hacer lo mismo, la ley los va a alcanzar otra vez y van a ir otra vez presos. En Dios es igual, es igual. Una persona que es cristiano, que aceptó a Jesucristo, es lavado, es borrón y cuenta nueva, dice la palabra de Dios. Pero si nosotros empezamos a andar en la carne produce muerte. El que anda en la carne no puede agradar a Dios. El que anda en la carne está cometiendo errores, quebrantando la ley de Dios y las consecuencias le van a llegar. No estoy de acuerdo porque la Biblia no respalda esto. Escuché a un pastor predicando y dijo estas frases. Ya Jesús pagó por los pecados presentes, pasado y futuro. No tengas problema. No tengas pendiente. Jesús pagó por todos los pecados siempre y cuando nos arrepintamos de ellos. Siempre y cuando nos arrepintamos de ellos. Pero si yo como cristiano empiezo a pecar consciente, deliberadamente, darle gusto a la carne, entonces ¿qué va a pasar? Yo me muero haciendo eso, aunque yo predique la palabra de Dios, mi vida espiritual está manchada delante de la presencia de Dios. Sigamos leyendo el versículo 2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ponga atención, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, voy a explicarlo. La ley fue dada a los hombres para que los hombres entendiéramos que éramos culpables. La ley no justifica a nadie. La ley nomás hace justicia. Eso es. Nadie en este mundo puede pasar por encima de las leyes. Y si quizás evade las leyes terrenales, le digo que las de Dios nunca las va a evadir. ¿Sabe por qué? Porque de Dios nadie se escapa. Él conoce todas las cosas. Él conoce nuestras decisiones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Él sabe todo.
Y podemos encubrirlo, hermano. Yo puedo venir aquí y encubrir delante de ustedes mis faltas. Y puedo presentarme delante de ustedes como una persona pura, una persona honesta y transparente y cristiano de alto nivel y toda la cosa. Pero el que sabe verdaderamente mi vida, ese es Dios. Él lo sabe perfectamente. Entonces, ¿por qué un día vamos a estar delante de Dios y Él escudriña los pensamientos y el corazón de las personas y Él nos paga conforme a nuestras obras? Entonces, la ley que vino por Moisés no vino para justificar a los hombres. La ley que vino por Moisés vino para dejar al hombre convicto de pecado y traer juicio sobre de ellos. Entonces, cuando Jesucristo viene a la cruz, Él es el único, dice la Biblia, es nadie más. Es el único que ha podido cumplir toda la ley. El único. Él fue a la cruz del Calvario y todo lo que la ley no podía hacer con usted y conmigo, Él lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, el punto de todo esto es, la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por el Señor Jesucristo. Entonces, cuando caminamos en la gracia de Dios, nadie te puede condenar. Absolutamente nadie. Porque ya eres libre. Porque hubo una inmunidad, no presidencial, sino celestial. El Creador te dijo, tú eres limpio por la sangre de mi Hijo. Pero algo muy importante que también te dijo a ti, me dijo a mí, vete y no peques más. Y no peques más. Porque siempre hemos hablado esto. El hecho de que Él nos perdona no quiere decir que tenemos licencia para seguir pecando. El hecho de que Él nos ama no quiere decir, ay, Dios me ama, Dios es misericordioso, entonces puedo pecar porque Él me perdona. No es así. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y si usted y yo empezamos a pecar después de haber sido perdonado, un día vamos a ir al tribunal de Dios y le vamos a dar cuenta a Dios. Entonces, la ley no podía y ni puede justificar a nadie, pero la gracia sí lo puede hacer en Cristo Jesús. Amén. Dice, sigamos, dice, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, una persona que ya ha sido librado de todos sus pecados pasados, pero todavía sigue andando en la carne, está metido en un problema tremendo, hermanos. En un problema tremendo. Por eso es que usted y yo tenemos que entender, como dice el libro de Gálatas capítulo 5, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son en contra del Espíritu y los del Espíritu son en contra de la carne. Porque evidentes son los frutos de la carne y empieza a hablar inmundicia, pecado, envidia, celo, contienda, avaricia, idolatría, empieza a hablar. Y al final dice, y los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de los cielos. Podemos tener a Jesús en el corazón. Pudimos haber sido perdonados, hermanos, ¿ok? Limpios totalmente delante de Dios. Pero si andamos en la carne, vamos a cometer los mismos errores que cometíamos antes y entonces vamos a ser juzgados, no por los pecados pasados, sino por los pecados que estamos haciendo. Entonces, la justificación viene sobre nuestras vidas para que andemos en el Espíritu y para que no andemos en la carne. ¿Ok? Entonces, es imposible que el hombre pueda ser justo delante de Dios, sino solamente por la gracia de Dios. Es imposible. Nadie se puede justificar delante de Dios, absolutamente nadie. Hay personas que ponen argumentos personales, a veces hasta religiosos, o le piden a líderes que les digan si están bien o están mal. Pero le voy a explicar, ninguna persona tiene autoridad en la tierra para decirle a alguien que está bien o está mal, sino solamente Dios. Solamente Dios. Dios es el que te dice si estás mal o está bien. ¿Y cómo lo sabemos? Conforme a lo que dice la palabra del Señor. Romanos 9, 14, 18. Vámonos adelantito. La otra cosa que es imposible, hermanos, para el hombre, es que el hombre se salve por sí mismo.
La primera cosa es que el hombre no se puede justificar delante de Dios. No se puede. No puede declararse buena persona delante de Dios. Soy un hijo de Dios porque me porto bien. Soy un hijo de Dios porque no le hago mal a nadie. Es mentira eso. La Biblia dice que en el momento que usted abre su corazón a Jesús, siempre está en San Juan capítulo 1, versículo 12. En el momento que usted le abre el corazón a Jesús y cree en su nombre, en ese momento usted pasa a ser hijo de Dios. Si tiene a Jesús en el corazón, usted es hijo de Dios. Fuimos adoptados en Cristo Jesús para ser hijos de Dios. Pero no por ser humanos, no por venir a la iglesia, no por tener una religión, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios si tenemos a Cristo en el corazón. ¿Ok? Entonces la justificación, hermanos, no viene por obras de los hombres, sino que viene por Cristo Jesús. Y la salvación también no viene por nuestras obras, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Mire, Romanos capítulo 9, versículo 14 en adelante. Vamos a darle la gloria a Jesús. Dice así, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. No. Usted no va a ser salvo cuando usted quiera, ni a la manera que usted quiera, porque usted lo quiera. No, usted es salvo cuando Dios lo alcanza con su misericordia para arrepentimiento y para perdón de pecado y para salvación. No es cuando uno quiera. Una vez estaba en Sacramento y me dijo un amigo mío, ¿sabes qué, Floyd? Me quiero hacer cristiano. Y le digo, no, no puedes. No, no puedes. Y me dice, ¿por qué? ¿Cómo usted es cristiano? Es que yo no me hice. A mí me hicieron. Yo no busqué a Dios, fue Dios quien me buscó a mí. Y llega un momento en nuestra vida, todo tiene su tiempo. Usted nunca diga, hubiera conocido a Dios cuando era más joven. No, es que Dios nunca llega ni tarde, ni atrasado, ni adelantado. Llega en el momento preciso. El asunto está, hermano, que cuando Él llegue y toque el corazón para salvarnos, para restaurarnos, para perdonarnos, en ese momento abramos el corazón a Jesús. Porque quizás llega solo una vez. Hay veces que llega varias veces. Pero en algunos casos solo llega una vez. Y si esa vez la rechazamos, lo demás ya no sirvió. Entonces el hombre no es salvo cuando él quiere. Ni es salvo porque él quiere. Él es salvo porque a Dios le complace salvarlo a través de su Hijo Jesús. Cuando usted lee en San Juan capítulo 15, Cristo dice, porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Usted no está aquí porque usted quiere estar. Usted no es cristiano porque usted escogió ser cristiano. Usted decidió ser cristiano cuando Cristo tocó su corazón. Pero usted no lo eligió, yo no lo elegí. Nadie anda buscando a Dios, es Dios quien nos busca a nosotros. Esa es la gracia del Señor. Pero hay muchas personas que piensan que van a ser salvos cuando ellos quieren, a la manera que ellos quieren. Es que la Biblia no lo establece así. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Él tiene su gracia de quien Él quiere tener su gracia. Ahora, no quiere decir de que Dios hace acepción de personas, no. A todos los seres humanos Dios les da una oportunidad, pero Él sabe que hay personas que le van a cerrar el corazón a Cristo, pero aún así le hace la invitación y toca sus corazones. Y Él lo hace parejo con todos los seres humanos, porque Jesús murió en la cruz por toda la humanidad, pero no toda la humanidad te salva, porque no toda la humanidad le cree a Jesús. La gente cree que Jesús murió en la cruz, hermano, por salvar a los pecadores, pero más sin embargo no le creen a Él para recibirlo en su corazón. Ese es el gran problema. La gracia es para toda la humanidad, pero no toda la humanidad la quiere. La gente quiere vivir a su manera. Y para ser salvo tenemos que vivir a la manera de Dios, porque Él es el Salvador del mundo. Amén. Mire, sigamos leyendo. ¿Dónde estamos? El 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Pensando, hermano, y creo que me ponga Hechos 4:12, hermano, ponga ahí para que
Leamos. Yo me quedo pensando, mire, en el mundo habemos más de 7 mil millones de personas. Habemos en el mundo. Usted se imagina, hermano, lo que la gente le llama dicha, ¿no? La bendición que tenemos nosotros, que de entre 7 mil millones de personas nos escogió a nosotros. Y yo me pongo a pensar, ¿vale la pena? Pues yo le voy a decir que por mí no vale la pena. Por mí no vale la pena. Por eso es que yo, hermano, toda la gloria se la doy a Cristo Jesús. Porque lo que he alcanzado, lo que he podido ser, lo que ha transformado mi vida, ha sido Él, no he sido yo. Yo no puedo hacer absolutamente nada por mi vida, sino solamente en Cristo Jesús. Ese es el punto que debemos entender. Entonces, cuando usted escucha a una persona, hermano, que se cree que ya está listo, que ya está salvo, que la puedo toda, que yo me la sé, que este no sabe, este no conoce a Jesús. No conoce a Jesús. Porque nosotros estamos de pie por la gracia y la misericordia de Dios. Dice en Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Nadie puede inventar ni nada, es que no hay. A ver, yo le hago la pregunta, deme la definición de la palabra ningún otro. ¿Y usted qué me diría? No hay nadie más. Esa es la definición. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. No es en el nombre de nadie. Los pastores no salvan, las iglesias no salvan, nuestras obras no salvan, el dinero no salva. Porque mucha gente quiere comprar el favor de Dios con dinero. El dinero no, eso no salva, eso corrompe la mente y el corazón de las personas. Si nosotros venimos y traemos ofrendas al altar y traemos diezmos al altar, es en gratitud, es en reconocer que Él es nuestro proveedor, pero no es para comprar el favor de Dios. Porque hay iglesias, hermanos, que clasifican a las ovejas, el que da más dinero y el que da menos dinero. Es que no es por dinero. Esto es por la gracia de Dios. Pero el trabajo de nosotros es reconocer que es por la gracia de Dios y permanecer en la gracia de Dios. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces preguntémonos, ¿en qué nos estamos esforzando nosotros? ¿En quién estamos viviendo nuestra vida espiritual? ¿Para quién la estamos viviendo? ¿Quién es el que gobierna y dirige nuestros pensamientos y nuestras decisiones? ¿Basado a qué nosotros nos movemos en fe? Si es Cristo Jesús, usted está bajo la guianza del Espíritu Santo. Pero si no es Cristo Jesús, usted está bajo la guianza o de su carne, o de sus pensamientos, o de lo que el mundo está diciendo, lo que la religión dice, y todo eso está fuera de la voluntad de Dios. Porque para que usted sea salvo, usted necesita a Jesús en su corazón, sí o sí. Dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 10. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Entendemos eso? Es simple. Entonces, hay personas que sí abren su corazón a Cristo, pero caminan como si Cristo no estuviera en sus corazones. Empiezan a darle, hermano, espacio. Empiezan a satisfacer lo que la carne le manda hacer. Y le voy a explicar algo. ¿Qué es lo que nos hizo enemigos de Dios? Los deseos de la carne. Cuando usted y yo no éramos cristianos, hacíamos lo que queríamos. ¿Ok? Y nuestros deseos humanos nos alejaron de Dios. Eso dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado es el fruto de la carne. Entonces, cuando somos salvos por la gracia de Dios, necesitamos caminar en el Espíritu y no caminar en la carne. Usted me pregunta, ¿qué es caminar en el Espíritu? Hacer todo lo que la Biblia te manda hacer. Eso es. Leamos Romanos capítulo 3, versículo 9, 19 en adelante. Otra cosa muy importante, hermanos. No, perdón, Romanos 7 leamos. Romanos 7, 15 al 25. Ok, vamos a leer. Romanos 7, 15 al 25. Otra cosa muy importante, hermanos. Para nosotros, los seres humanos, los cristianos, ponga atención, es imposible por nuestros medios someter nuestra carne a la voluntad de Dios. Es imposible. Es uno de los grandes enemigos que enfrentamos los cristianos.
la carne. Creo que para mí es el mayor. Le voy a decir por qué. Porque las tentaciones pueden venir, los ataques del enemigo pueden venir, el cansancio puede venir, el desánimo puede venir, pero la voluntad es de nosotros. Y cuando la carne toma control de nuestra vida espiritual, estamos perdidos. Estamos perdidos. El apóstol Pablo experimentó todo esto. Y Pablo se dio cuenta que en su naturaleza humana era imposible agradar a Dios. Es imposible que usted le sea fiel a Dios. Es imposible que usted deje de caminar en la carne si no tiene la ayuda de Cristo Jesús en su vida. Por eso es muy importante que nosotros, hermanos, entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús. Oremos a Dios y le digamos: Padre, muéstranos el camino por donde debemos de seguir. ¿Por qué razón? Porque humanamente ya nos extraviamos una vez. Sí, hermano, usted mira, por ejemplo, los niños de aquí de la iglesia, ¿no? Son un angelito, hermanos. Si ellos partieran de esta tierra, ellos se van con Cristo Jesús. Pero ya cuando crecen, 12 años, 13 años, empieza la naturaleza humana otra vez, ¿okay?, a traicionarnos y a pecar. Esa naturaleza nosotros la heredamos de Adán. Heredamos esa naturaleza pecaminosa, desobediente, rebelde. Pero cuando venimos a Jesucristo, según 1 Corintios capítulo 15, heredamos del Señor Jesucristo su naturaleza obediente. Cristo fue fiel y obediente al Padre hasta la muerte. Él estaba clavado en la cruz y le dijo: Padre, consumado es. Todo lo que me has mandado hacer, aquí lo he cumplido. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted y yo aprendamos la obediencia a través de Cristo Jesús. Lo que es imposible para usted, hermano, para Cristo no es imposible. Entonces tenemos que entregarle a Cristo nuestras debilidades, nuestras imperfecciones y someternos a lo que Él nos manda hacer para que no andemos en la carne, sino que andemos en el Espíritu. Y lo que andamos en el Espíritu, tenemos vida, tenemos paz y tenemos vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Mire, leamos ahí Romanos capítulo 7, gloria sea a Jesucristo. Le damos la gloria a nuestro Rey. Ok, Romanos 7, ¿cuánto le dije, hermano? 15. Ok, dice el versículo 15. ¿Y sabe que eso es pecado y lo hace? Todos, ¿verdad que todos? Pablo experimentó eso. Santiago dice: el que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Hay muchas cosas que usted y yo hacemos, ¿ok?, y sabemos que es pecado. Pero ¿por qué no podemos dejarlo de hacer? Porque nuestra humanidad, nuestra carne se está deleitando en el pecado y no se está deleitando en Cristo Jesús. Pablo experimentó eso. Sigamos leyendo, versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo sabía en su mente: mentir es pecado. Dice la Biblia que los mentirosos no tienen parte en el reino de Dios. Pero Pablo seguía mintiendo y seguía haciendo cosas, o tentado a hacer cosas, y él se sentía imposibilitado de poder dejar de hacerlo. Él sabía que humanamente no se puede. Es que no se puede. Cuando una persona quiere vivir el cristianismo en su humanidad, está perdido. Perdió totalmente todo. Dice Pablo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Cuando queremos vivir un cristianismo en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestro intelecto, en nuestra experiencia, sencillamente nos estamos rindiendo al pecado. Por eso Jesús le dijo a usted y me dijo a mí: velad y orad para que no entréis en tentaciones, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay que estar siempre velando. Alguien llega y te quiere insinuar que tú peques, que tú mientas. No mienta. Diga: no, ¿sabes qué? No, yo te voy a decir la verdad como son. Esta es la verdad y esto es lo que está pasando. Aunque en ese momento no le convenga, pero en el futuro sí le va a convenir. Pero muchas personas a veces por
por conveniencias, hermanos, o por alianzas, o por amistad, empiezan a mentir y empiezan a decir cosas que no son ciertas. ¿Qué está pasando? Está dándole espacio a que la mentira tome control de su vida y los mentirosos no tienen parte en el reino de Dios. El punto de todo esto es, aunque tenga Jesús, pero si sigue mintiendo, este es un gran problema. Estamos usando la mentira como una base, pero todo tipo de pecado, malos pensamientos, malas palabras, enojo, rencor, resentimiento, falta de perdón, es muchísimas cosas, hermanos, que la carne nos impulsa a hacer. Cuando nuestro corazón y nuestra vida está entregada en las manos de Dios y Cristo es el que gobierna nuestras vidas, escucha algo muy importante, no solamente vamos a detectar cuando el enemigo nos quiere poner tropiezo para pecar, sino que lo vamos a enfrentar en el nombre de Jesús y no vamos a pecar para gloria de Dios. Cuando el hombre peca voluntariamente es porque Cristo no gobierna su vida. Cuando el hombre enfrenta el pecado, hermanos, y lo vence es porque Cristo está gobernando y dirigiendo su vida. Ese es el plan del Señor. Sigamos leyendo, hermanos. Estamos en el versículo ¿cuál? 17, ayúdenme. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Sabían y conocían lo que era bueno, pues no lo podía hacer. Y déjeme decirle, es imposible para nosotros, hermano. Es imposible. Usted tiene que estar rendido, yo tengo que estar rendido a Jesucristo para que entonces podamos vencer ese problema de nuestra naturaleza humana. Porque ese es el mayor problema que hay. Pablo dice en el libro de Colosenses, haced morir en vosotros todo lo terrenal, haced morir, dice Pablo. Entonces es muy importante que entendamos, usted póngase a pensar en su vida, cuáles son las áreas que a usted les cuesta verdaderamente rendirle a Jesús. ¿En qué área de su vida usted le está fallando a Jesús? Porque necesitamos hacer un autoanálisis en nuestra vida. Okay, Pablo dice en Corintios, el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire, es que aquí lo que está en juego, hermanos, es la salvación de nuestras almas. Esto no es un juego, así como que es que la religión me dice que no haga esto. No es así, hermanos. Usted hace lo bueno, le va bien. Usted hace lo malo, le va mal. Entonces, para que nuestra vida sea agradable delante de Dios, nuestro presente sea bendecido y el futuro sea próspero, hagamos las cosas como son. Pero más sin embargo, vemos, hermanos, en nuestros miembros, en nuestros cuerpos, que sabemos lo que es agradable a Dios, pero siempre nos traiciona y cometemos el mismo error. Y lo hacemos una vez y otra vez y otra vez. Es muy simple. Entreguémoslo todo en las manos de Dios. Hagamos lo que Cristo nos manda hacer con su palabra y verá que todo va a cambiar. Él te va a dar, hermano, ese discernimiento. Cuando llegue el pecado, el enemigo con la tentación, él te va a decir, esto está mal. Y usted hágase para atrás para honrar a Jesús y hágase para atrás por amor a su alma también. Ok, sigamos leyendo, versículo 19, ¿verdad? Porque no hago el bien que quiero, dice Pablo, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo que sigue. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24, y este es un punto importante. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo llegó al punto de decir, miserable de mí. ¿Por qué razón? Porque hay un momento, hermanos, en que nosotros, aunque entendemos, aunque sabemos que hay consecuencias por lo que estamos haciendo, desgraciadamente no lo dejamos de hacer. Y debemos de poner todo eso en las manos de Dios. Y le voy a explicar por qué. Porque si queremos solucionar nuestros problemas o imperfecciones espirituales usando nuestros medios, vamos a fracasar una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Voy a explicar. Estaba yo en México, el DF, y había un señor que se llamaba Aureliano, lo recuerdo.
Y dice, Señor, una vez me senté con él y empecé a hablarle de Jesucristo. Y él me dijo, mire, ¿sabes qué, Floyd? Me dice, yo le agradezco todo lo que me está diciendo. Yo fui, dice, alcohólico 16 años, me dijo. Y yo dejé de tomar cuando yo quise. Yo dije, ya no tomo y ya no tomo. Y yo le dije, mire, usted está cometiendo un gravísimo error. Porque Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pablo lo entendió. Pablo entendió las dos caras de la moneda. Pablo entendió que era miserable en su naturaleza humana porque él lo obligaba, lo esclavizaba a pecar, aunque él conocía el pecado. Sabía lo que era pecado, pero la humanidad de él lo obligaba a pecar. Y Pablo dijo, no me queda otra que rendirme a Jesucristo. Y usted lo mira en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía para satisfacer la carne, ahora la vivo para la fe del Hijo de Dios. Pablo lo entendía perfectamente, hermanos. Entendía perfectamente eso. Entonces Pablo tomó la decisión, vivía sujeto a la humanidad de él, una vida espiritual en miseria, o se rendía totalmente a Jesús para vivir en victoria. Este señor que yo le digo ahí en México, platiqué con él, le dije, mire, dice la Biblia esto y esto y esto. Ay, sabes que yo no necesito de la Biblia, necesito de Dios. Yo cuando quiero dejar de hacer las cosas la hago y pa. Ah, bueno. Mire, hermanos, a las 3 horas lo miré con una botella de alcohol en la mano y bien borracho por la calle. Cuando el hombre empieza a renegar de Jesús, cuando el hombre empieza a hacer lo contrario a lo que Jesús le está diciendo, cuando el hombre empieza a resistir la voz de Dios, sencillamente, hermano, es porque cree que sus ideas son más importantes y son más poderosas que la palabra del Señor, y todo es un fracaso. Cuando Cristo le dice a usted y me dice a mí, separado de mí nada podéis hacer, es porque así es. Es porque así es, hermanos. Si Cristo Jesús se da cuenta que usted y yo podemos agradar al Padre, podemos caminar en su voluntad, podemos hacer lo que Él nos manda hacer sin la ayuda de Cristo, la pregunta es, ¿para qué murió Jesús en la cruz? ¿Para qué murió? Si usted lo puede hacer. Entonces, cuando yo excluyo a Jesús de mi vida, sencillamente sigo haciendo lo mismo. Es un patrón de conducta, es una vida que está enviciada. Hace lo mismo una vez y otra vez y otra vez y otra. Y llega a la casa y siente el remordimiento, otra vez hice lo mismo. Y aquella tristeza, angustia en su corazón, pero no puede dejar de pecar. ¿Por qué razón? Porque ha rendido su vida espiritual a los deseos de la carne y se ha desligado de Cristo Jesús. Cuando nos desligamos de Cristo Jesús y vivimos según nuestra naturaleza, empezamos a fallar 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y hermanos, y se vuelve una costumbre ya. Todo lo que es imposible para usted, en Cristo Jesús es posible. Y eso es lo que Dios quiere que usted entienda. Usted no puede justificarse delante de Dios. Usted no puede salvarse usted mismo. Usted no puede poner su naturaleza humana, someterla a la voluntad del Padre, si no es a través de Cristo Jesús. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más adelante mire lo que dice, mas gracias sean dadas, ahí estamos en el versículo, ¿cuál? Ayúdame. El 25, ok. Dice, ¿dónde estamos? 7, yo estoy aquí, pues, gracias. Dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La única persona que pueda ayudarle a usted y a mí a hacer lo imposible es Cristo Jesús. Solamente Él, nadie más. Nadie te puede ayudar. Yo puedo dar un consejo a usted, usted me puede dar un consejo a mí, pero si Cristo no está gobernando mi vida, yo voy a seguir pecando de igual manera. ¿Cuántas veces hemos hablado de estos temas? ¿Cuántas veces yo le he hablado a usted de amar y perdonar? ¿Cuántas veces le he hablado a usted de no mentir, de no hacer cosas malas? Yo creo que 100 veces es muy poca.
Pero si usted y yo seguimos haciéndolo, sencillamente pasa esto. Agarramos la información en nuestra mente, pero no dejamos que Cristo gobierne nuestro corazón. Cuando Él gobierna nuestro corazón, lo que para usted es imposible, Jesús le dice, conmigo todo es posible. Porque al que cree, todas las cosas son posibles. Entonces usted y yo tenemos la opción ahorita de entregarle a Dios todo lo que no podemos manejar. Lo que usted puede manejar, usted manéjelo y dele gloria al Señor. Pero lo que usted no puede manejar en su vida espiritual, entreguémoselos a Jesús. Entreguémoselo a Él. Y digámosle, Señor, he pasado toda mi vida con este problema. He pasado toda mi vida y sé que está mal y lo hago una vez y lo hago otra vez y lo hago otra vez y lo hago otra vez y ya estoy cansado. Señor, quiero cortar este problema. En el nombre de Jesús te entrego este problema para que mi vida sea diferente, sea conforme a tu voluntad. Amén, hermano. Lo que es imposible para usted, lo que es imposible para nosotros, en Cristo Jesús todo es posible. Amén. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a orar porque ya el tiempo se nos fue y le damos la gloria a Jesucristo. Vamos a orar y pidámosle a Dios, hermanos. Yo quiero pedirle, por favor, cierre sus ojos y analice su vida. Póngase a pensar, cierra tus ojos y tu vida analízala. Y ponte a pensar qué área de tu vida no puedes controlar. ¿Qué área de su vida no puedes? Entréguesela a Jesús. Y empecemos a creer que todo lo podemos en Cristo el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, en esta tarde.